El amor del Señor es algo que nosotros a veces no entendemos, la forma en la que se manifiesta en medio de nuestra vida. Su gracia nos levanta y nos permite conocerle en situaciones de verdad extrañas, a veces inentendibles para lo que somos nosotros como seres humanos. En algún sentido, si uno tiene que pensar en la manifestación más grande del amor de Dios, necesitamos fijar nuestra mirada una vez más en la cruz del Calvario. La cruz, ese momento histórico, ese momento en el que nosotros evocamos la salvación, pero que en tantas ocasiones, en términos de nuestra reflexión, es tan difícil de entender. Nos paramos frente al sacrificio de Jesús y de verdad es difícil comprender a profundidad todo lo que implica, todo lo que significa el sacrificio de Cristo, su entrega, su amor, su salvación y todo lo que está alrededor del sacrificio de Jesús, y lo que implica para nosotros como hijos de Dios, lo que implica en términos de quiénes somos nosotros, inmerecedores de ese amor, inmerecedores de esa entrega, pero que aún así seguimos siendo y seguimos estando frente a esa realidad como los principales beneficiarios de la gracia del Señor. Las señales en el libro de Juan se han acabado. Hemos llegado al final del capítulo 12, recordando una y otra vez la lucha entre los que creen y los que se niegan a entender el mensaje de Jesús. De hecho, esos mismos están a la expectativa de cómo lo van a matar. Las señales se terminaron y comienza el tiempo del discipulado. Ese momento en el que el maestro se sienta con sus discípulos y empieza a enseñar de una manera muy preciosa, muy cercana, muy íntima. El relato que se va a empezar a desarrollar desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 es un relato en la intimidad de Jesús con sus discípulos. Es un relato en el que el Señor abre su corazón, da instrucciones, regala momentos de enseñanzas doctrinales y ora por sus discípulos. Ora para que en el momento de la verdad se mantengan firmes delante del Señor. Jesús se observa en esta porción de la Escritura con toda esa humanidad, aquel que ha venido para estar con los suyos, como se relata desde el capítulo 1, pero ahora de una manera más preciosa, con aquellos que han escuchado el mensaje y que están caminando, tratando de entender sus palabras y tratando en alguna medida de comprender a profundidad lo que significan, con todo y lo difícil que es. Por el momento, Juan nos va a mostrar ese momento de intimidad del Señor con sus discípulos, ese tiempo de formación, ese tiempo de formación de fe, de carácter, de cercanía con aquellos que finalmente seguirían sus pasos. ¿Y qué mejor manera? Porque este es realmente el momento más precioso en donde empieza Jesús a hablar con cierta cercanía a ellos. ¿Qué mejor manera que a través del amor y a través de la gracia? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora
para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregara, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó hasta Simón Pedro, y éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y respondió Jesús diciéndole: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Y Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y le dijo Jesús: el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabían quién le iba a entregar, y por eso dijo: no todos están limpios. Así que después de haberles lavado los pies, tomó nuevamente su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que hice? Ustedes me llaman a mí Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que así como yo he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. No alcanzo a imaginar la cara de los discípulos cuando el Señor, en medio de la cena, tomó la toalla y la vasija llena de agua y se postra delante de ellos para lavarles los pies. La sorpresa de cada uno al ver al Maestro arrodillado al frente, quitando la mugre, el polvo, la suciedad de sus pies, rociando el agua, tocando con paciencia sus dedos, las plantas, los tobillos, quitándoles sus sandalias y quitando la suciedad y el polvo de cada uno de ellos. Imaginen el silencio de la escena, todos alrededor de la mesa y Jesús con toda la paciencia, uno por uno, cumpliendo la función del siervo de menor rango,
Algunos comentaristas dicen que la posición era tan baja que ni siquiera los siervos judíos hacían esta labor. Ellos mismos se lo dejaban a sus siervos gentiles. Imaginen a cada uno mirando al Maestro, al Hijo del Dios viviente, como declara Pedro en el capítulo 6, cuando Jesús les dice: ustedes también se quieren ir, y él le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cada uno sin decir una sola palabra, y Jesús acercándose uno por uno a hacer la limpieza. Es difícil pensar que Dios pueda rebajarse tanto. Ellos no lo entendían, por lo menos no en la profundidad que deberían haberlo entendido en ese momento. Y quizá luego de la muerte y la resurrección, en algunos momentos, escenas como estas se quedaron pegadas, marcadas en su corazón. Cuando ellos lo vieron morir y después verlo resucitar y entender que Él de verdad era quien decía ser el Hijo de Dios, recordar en sus corazones mientras dormían, descansaban, mientras predicaban el Evangelio, mientras eran apedreados, mientras eran perseguidos. Recordar esa noche en el aposento alto, el Dios encarnado limpiando sus pies. ¿Cómo pudo Jesús actuar de esa manera? Y me los imagino a cada uno pensando: por mí, por Judas. Pedro se opone. Desde su perspectiva no puede aceptar que el Maestro, el Señor, se humille. No soporta que Dios le sirva a los pecadores. No entiende absolutamente nada de lo que está pasando. No sabe el significado, la profundidad, el valor de esta escena. Jamás me lavarás los pies. Nunca. Realmente, cuando la miramos, tenemos que pensar un poquito más allá. No es el lavado de los pies. No es la escena como tal, sino lo que hay de fondo, lo que la sostiene. Es el sacrificio purificador de Jesús. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. No se trata de agua en los pies, en las manos o en la cabeza. Se trata de mi sangre que te cubrirá todos tus pecados. No se trata de tus pies polvorientos y posiblemente malolientes. Se trata de la profundidad de tu maldad que necesita ser purificada. Esta escena es muy compleja. Personalmente, no sé qué hubiera hecho estando en los pies, en los zapatos de uno de estos discípulos, viendo al Señor, por favor, al que caminó sobre las aguas, al que tocó leprosos y los sanó, al que multiplicó los panes y los peces, al que se enfrentó a las autoridades
religiosas de la época, al que levantó de la muerte a Lázaro, al Señor, viéndolo arrodillado delante de mí, limpiando mi suciedad. Personalmente yo creo que hubiera actuado de la misma manera que Pedro. Señor, no se te ocurra hacer eso. Jesús lavó los pies de sus discípulos, los mismos que unas horas más tarde lo abandonarían. Lavó los pies de aquel que lo negó. Lavó los pies de aquel que lo entregó. Porque el texto es bastante intencional al mostrar, al resaltar que en medio de ese grupo de hombres estaba Judas. Y este último, me imagino yo, nunca pudo aceptar lo que significaba esa realidad para su eternidad. Después de este momento tan particular en el ministerio de Jesús, llega el llamado. Lávense los unos a los otros. Hagan lo mismo. Yo les he dado ejemplo. Ustedes hagan de la misma manera. Jesús ha dado su amor para purificar a sus discípulos, pero a la vez los está capacitando para que ellos también se amen los unos a los otros. Jesús ha llegado para limpiarles, para sacarles la suciedad. Ahora ustedes tienen la misma capacidad para que se miren los unos a los otros en la misma medida y se amen de la misma manera. Hagan lo mismo. Ámense. Concedan perdón. Sírvanse los unos a los otros. Ténganse paciencia los unos con los otros. Luchen por restaurar al caído y defiendan la verdad entre ustedes. Abracen la misericordia como yo lo he hecho. Hagan lo mismo los unos por los otros. El desafío es enorme para la iglesia. El desafío que nos queda tiene que ir más allá de la escena que se replica una y otra vez de manera literal. Muchas comunidades religiosas a través de los años han interpretado este hecho y la palabra de Jesús, el llamado de Jesús, como algo a replicarse en la vida una y otra vez, y de manera muy ceremonial se han reunido y se lavan los pies los unos a los otros. No estoy muy seguro que esa sea precisamente la idea detrás de las palabras del Maestro. La pregunta que nosotros tendríamos que hacernos al entender el trasfondo de lo que Jesús les está haciendo y diciendo a sus discípulos es: ¿cómo quieres lavarle los pies al otro? No se pongan a pensar que con agua caliente, que haciéndole un manicure, un pedicure. ¿Cómo queremos hacer lo mismo? ¿De qué manera lo haremos? Estas semanas han sido semanas muy difíciles para la familia Guerra.
Hemos estado orando una y otra vez por ellos como familia, porque la calamidad de Faber, el hijo de Milce, se ha convertido en la calamidad de la familia. La dificultad que han vivido durante estos meses, sus oraciones, sus peticiones, sus luchas han sido constantes durante este tiempo. Pero yo creo que una de las cosas preciosas y que necesitamos resaltar en medio de la situación es verlos a ellos unidos como familia alrededor de una realidad. María Eugenia tiene sus responsabilidades y Sonia también, y en medio de todo lo que tienen que enfrentar han cobijado a Emilce de una forma impresionante. Tendrían que ver ustedes la forma en la que María Eugenia se defiende limpiando, aseando a su sobrino en medio de la situación en la que ha estado pasando en este último tiempo, acompañándolo todo el tiempo, estando ahí al lado de su cama en el hospital. Ya en este último tiempo lleva más de un mes de estar hospitalizado, en este último tramo de la enfermedad. El viernes estaban sentadas las 4 hermanitas Guerra, conversando después de haber salido nosotros de la unidad de cuidados intensivos, y yo las veía ahí sentadas conversando, quizá como pocas veces se ven en ellos como familia. Y yo veía esa escena y se me venía a la mente la forma en la que Dios une el corazón de aquellos que le aman. Una vez más, el llamado de tener compasión por los otros y de tener misericordia por el que necesita. De ver a una Emilce en muchos momentos confundida por la situación que está viviendo, pero de ver a sus hermanas ahí, a sus sobrinos, a sus tíos, a diferentes personas al lado, a personas de la iglesia al lado. Quizá nos ha faltado como congregación en ese proceso de acompañamiento, pero sin lugar a dudas, si algo necesitan hoy ellas, es que nosotros podamos amarles y entregarnos y servirles y decirles: aquí estamos, en medio de sus necesidades, queremos que sepan que las amamos. ¿Qué necesitan? ¿Cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos colaborar? El lavamiento de los pies tiene que ir mucho más allá. Es la manera en la que nosotros extendemos el brazo para decirle al otro: aquí estoy presente para entregarme por ti, para amarte. ¿Cómo quieres lavar los pies del otro? Porque quizás estemos luchando con perdonar a alguien, con lavar su suciedad, y nos cause fastidio hacerlo. Pero creo que el modelo de Jesús nos invita a reflexionarlo, a digerirlo y a abrazarlo. Hagan lo mismo los unos por los otros. Lávense. Quítense la suciedad. Sigan mi ejemplo. El desafío que tenemos nosotros como iglesia frente a las realidades de la vida que nos rodean se marcan por el sello inconfundible del discipulado de Cristo. Los amó hasta el fin, se entregó por ellos, se entregó por nosotros. La cruz marca ese sello, nos invita a reflejar la verdad de Cristo encarnada en nosotros mismos.
en abrazar al necesitado, en tocar al leproso, en caminar con los débiles, en ir a aquellos que son despreciados por la sociedad, en amarnos, en entregarnos, en servirnos. ¿Cómo quieres lavar los pies del otro? Es una pregunta pertinente para estos tiempos. Que la iglesia deje de pensar que el culto, el servicio que nos convoca en este lugar es el centro de nuestra adoración. Mentira. Porque cuando llega una persona nueva a este lugar y nosotros la despreciamos, la ignoramos, nos centramos en los que nos conocemos y despreciamos al que llega, no estamos haciendo lo mismo que Jesús. ¿De qué sirve que un hermano se esfuerce en traer a alguien nuevo a la congregación para que el resto lo ignoremos? Esa no puede ser la labor de nosotros como comunidad del reino. Es ahí donde nosotros tenemos que llegar y abrazar y acoger y decirles a ellos: Cristo se encarna en nosotros y necesitamos mostrar su amor con el que Él mismo nos ha amado a nosotros. Hagan lo mismo. Cuando vemos al que ha caído en desgracia y lo despreciamos, cuando vemos al que necesita de nuestra ayuda económica y cerramos nuestro corazón, cuando nos dedicamos a criticarnos los unos a los otros y olvidamos la esencia del sacrificio de Jesús, cuando le damos la espalda a aquel que necesita de la gracia de Dios, ¿cómo quieres lavar los pies del otro? Es posible que Dios esté llamando a lavar los pies de tu hermano escuchándolo en medio de su soledad y de sus luchas personales. Es posible que Dios nos esté llamando a lavar los pies del otro dándole, porque necesita de aquellos que tienen un poquito más. Es posible que Dios nos esté llamando a lavar los pies del otro reconociendo nuestros propios pecados y dejando que Él limpie nuestra miseria. Es posible que simple y sencillamente sea que levantemos la mirada y miremos a este barrio y dejemos de ignorar su necesidad. Hagan ustedes lo mismo los unos por los otros. Su amor no solo nos purifica, su amor nos capacita para amar. Hoy necesitamos asumir ese desafío. Hagamos lo mismo. Le invito para que se ponga en pie y oremos.